Bienvenidos al curso de trigonometría. En esta ocasión desarrollaremos el tema número 6 correspondiente a reducción al primer cuadrante. Tendríamos en esta ocasión que desarrollar problemas con reducción al primer cuadrante tanto para ángulos que son mayores de una vuelta, menores que una vuelta y ángulos negativos. No te olvides de tomar anotaciones y revisar mi blog personal que se encuentra en la parte superior. ¿Sí? Comencemos. La reducción al primer cuadrante nos vamos a dar cuenta que es un procedimiento mediante el cual una razón trigonométrica que contiene un ángulo que no es agudo, ¿sí? Puede ser mayor de una vuelta, menor de una vuelta o un ángulo negativo, ¿sí? Lo vamos a convertir en una razón trigonométrica que contenga un ángulo agudo. Muy bien, no te olvides en esta expresión yo puedo mencionar, por ejemplo, que tengo mi razón trigonométrica de un ángulo alfa, ¿sí? De un ángulo que no es agudo, ¿sí? Y lo vamos a convertir hacia un ángulo que es agudo. Eso es lo que es su representación. Para eso tenemos algunos criterios, ¿sí? Como ya hemos mencionado las tres partes para poder resolver un problema. Vamos a ver en primer lugar para ángulos que son menores de una vuelta. Yo tengo algunas recomendaciones aquí para ti. ¿Sí? Vamos a observar acá, por ejemplo, vamos a ver dos tipos de línea, una línea vertical y una línea horizontal. Muy bien, entonces la línea vertical, si observas acá tenemos una línea vertical, contiene el ángulo de 90 y 270. La línea horizontal contiene el ángulo de 180 y 360. Entonces yo voy a utilizar el siguiente criterio. Si mi línea es horizontal, mi función no cambia. ¿Qué quiere decir? Que si mi razón trigonométrica contiene un ángulo de 180 o 360, mi función no va a cambiar. O sea, si yo estoy trabajando con la función seno, al transformarlo seguirá siendo seno, no cambiará. Si yo estoy trabajando con la función tangente, seguirá siendo tangente. Bien, y mi línea vertical, ¿sí? O sea, cuando mi ángulo sea 90 o 270, mi razón trigonométrica cambiaría a su corrazón trigonométrica. ¿Qué quiere decir? Que si estoy trabajando con el seno, cambiaría al coseno, que es su corrazón trigonométrica. Si estoy trabajando con la cosecante, cambiaría a la secante. ¿Correcto? Entonces, ese es el primer criterio que yo puedo utilizar. Un segundo criterio a tener en cuenta es el valor angular. Mi ángulo, dependiendo del cuadrante donde se encuentre, vamos a observar que me va a dar el signo de la expresión. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos determinar es dónde se encuentra el valor angular. Ahora, para cuestiones prácticas vamos a hacer lo siguiente. Si mi ángulo está después del ángulo que yo deseo, recuerden que acá tengo ángulos cuadrantales que dividen a los cuadrantes para ver que el ángulo se encuentra en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo, criterio básico. Si mi ángulo se encuentra después, lógicamente que le estoy sumando algún valor. Y si mi ángulo se encuentra antes, le estoy quitando algún valor. Entonces, por ejemplo, 90, si tengo acá, después sería 90 más x y antes sería 90 menos x. Igual con 180, ¿no? Antes 180 menos x, después 180 más x. En 270, 270 menos x y 270 más x. ¿Correcto? Así podemos determinar los cuatro cuadrantes. Recuerda que este x tiene que ser un ángulo agudo, lógicamente, ¿no? Que debemos resolver. Entonces, para el segundo criterio yo voy a decir, un ejemplo acá, 180 más x. A ver, buscamos 180 más x, se encuentra en el tercer cuadrante. Entonces vamos a decir que mi ángulo está en el tercer cuadrante para poder determinar. Y otra consideración a tener en cuenta es el signo que me va a resultar de la razón trigonométrica dependiendo del cuadrante donde me encuentre. ¿Sí? Eso ya lo desarrollamos en la semana 4. Muy bien. Por ejemplo, si yo tuviera acá seno de 180 más x, ¿sí? Seno de 180 más x, pues yo diré, haga mi ángulo en primer lugar, 180 más x. Muy bien. 180 más x, ¿en dónde se encuentra? Está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿qué razón trigonométrica estamos utilizando? A ver, recuerden,
¿sí? Solamente vamos a utilizar la razón principal, no el resultado, sino la principal. Entonces la función inicial o la razón inicial en este caso es el seno. ¿Ya? El seno en el tercer cuadrante. Mi pregunta es, mi razón trigonométrica, ¿en qué cuadrante se encuentra? En este caso en el tercero. Entonces mi pregunta será, seno en el tercer cuadrante, ¿qué signo lleva? Negativo. Por lo tanto, colocamos el signo menos y hacemos mi reducción. Bien, muchachos, comenzamos con los casos. Empezaremos con con los ángulos positivos. Bien, muchachos, comenzamos con los casos. Comenzaremos con los ángulos positivos menores de una vuelta. Para eso ya hemos desarrollado anteriormente algunas pautas para poder reducir al primer cuadrante. Recuerda que habían dos líneas que eran horizontales en 180 y 360 o verticales en 90 y 270. ¿No? Las mismas pautas que vimos, que aquí la función no va a cambiar, va a seguir siendo razón trigonométrica de mi valor residual, que siempre va a ser alfa, no me interesa si es más o menos. Y este más o menos me va a indicar el cuadrante de donde procede el valor angular, ¿no? Ya dependiendo de la razón trigonométrica también, lógicamente. Y en el segundo caso, ¿sí? de estos valores, vamos a encontrar la corrazón trigonométrica a partir de los ángulos 90 y 270, ¿sí? Del ángulo residual, y puede ser positivo o negativo dependiendo del cuadrante del valor angular. No te olvides que los signos que acabo de mencionar pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Dependiendo del cuadrante del ángulo. Ejemplo, si yo tuviera seno de 180 más alfa, significa que 180 más alfa está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante el seno es negativo, por lo tanto tiene que ser menos. A ver, veamos un ejemplo. Tenemos aquí cosecante de 330. 330 lo podemos representar de dos maneras. Puede ser 360 menos 30 o puede ser también 270 más 60. Ya elegimos entonces 360 menos 30. Como el valor es 360, mi función no va a cambiar ya que es una línea horizontal, ¿cierto? Entonces seguirá siendo cosecante. La cosecante de 330, 330 está en el cuarto cuadrante. La cosecante en el cuarto cuadrante es negativa, por lo tanto el signo debe ser menos. ¿Sí? Y mi valor residual es 30. Simplemente me quedaría menos cosecante de 30. Recuerda que la cosecante de 30 es igual a 2. Resultado final, menos 2 en este ejemplo. A ver, veamos otro ejemplo cuando la función cambie. 240. Igual, 240 lo puedo expresar como 270 menos 30 o también 180 más 60. Vamos a elegir donde la función cambie. Si mi línea es vertical 270, entonces sería 270 menos 30 para que me dé 240. Tangente 240 está en el tercer cuadrante, la tangente es positivo. Y como es 270, mi función cambia de tangente a su corrazón, que sería cotangente. Valor residual 30 y me quedaría cotangente de 30. Simplemente recuerda que si es más, se sobreentiende, ya no es necesario colocar el signo más. La cotangente de 30 vale raíz de 3. Vamos a un segundo caso que son para ángulos mayores de una vuelta. En este caso vamos a ver un procedimiento rápido. Yo quiero una razón trigonométrica, esto es lo que me representa de un ángulo mayor de una vuelta. Entonces yo voy a trabajar con el residuo de una división simple. Si estamos en un sistema sexagesimal, lo que vamos a decir a mi ángulo inicial, lo que vamos a hacer es dividirlo entre 360 porque es una vuelta, ¿no? Entonces me va a dar un valor entero de vueltas y yo voy a trabajar siempre con el residuo. El valor del residuo es lo que vamos a colocar en mi razón trigonométrica. A ver, por ejemplo, si yo tuviera secante de 1200 es igual a secante de 120. ¿Por qué? Yo voy a decir 1200 entre 360. A ver, vamos a ver el cociente que sería 3. 3 por 360 me da 1080. Significa que me queda 120 como residuo. Entonces mi valor residual es 120, por eso hemos colocado aquí 120. Pero ojo, no hemos terminado de reducir ya que esto se encuentra en el segundo cuadrante.
Como se encuentra en el segundo cuadrante, recuerda que el tema es reducción al primer cuadrante. Debemos utilizar el caso anterior para poder reducir. Entonces, por ejemplo, en este caso, 120 lo ha expresado como 90 más 30. Ya 90 la función cambia, secante cambiaría a cosecante del valor 30, valor angular. Y recuerda que 120 está en el segundo cuadrante y la secante en el segundo cuadrante es negativa. Por lo tanto, sería menos cosecante de 30, que sería igual a menos 2. A ver, entonces siempre un ángulo mayor de una vuelta lo vamos a expresar de esta manera. 2npi, ¿sí? En radianes, 2npi más alfa, ¿ya? 2npi más alfa, ¿ya? Ojo acá, decimos más o menos, ¿por qué? Porque podría ser 4pi, ¿no? 2n representa un valor par. Más o menos porque podría ser menos también, ¿no? Entonces 2npi puede ser más menos alfa. Ya, entonces siempre, si yo tengo un valor par, acá un número entero de vueltas, me va a quedar simplemente, vamos a ver, un procedimiento donde yo voy a eliminar el número entero de vueltas y me va a quedar positivo y negativo. ¿Ya? Entonces puede ser más o menos el valor del residuo cuando tenga un valor entero de vueltas. ¿Ya? Entonces acá tenemos el ejemplo que te mencionaba. Esta propiedad es bastante útil, ya que por ejemplo acá va a depender quién acompaña a pi. ¿Ya? Lo vamos a traducir de esta manera. ¿Quién acompaña a pi? El valor que acompaña a pi tiene que ser un valor entero, lógicamente, ¿no? Un valor entero para este caso, ¿ya? Para este caso. Entonces los valores enteros, recuerda que se descomponen en números pares e impares, ¿ya? Lo podemos descomponer de esa manera. Si mi valor entero es par, entonces es par, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar el valor de n por 0. 0 y se va a anular y puede ser positivo o negativo de mi valor residual alfa, ¿ya? Lo que habíamos hablado en este caso. Pero si mi valor que acompañe a pi es impar, entonces vamos a reemplazar por n igual a 1, ¿ya? N igual a 1. Si n vale 1 sería pi, entonces me quedaría pi más menos alfa, siempre y cuando sea impar. Y lo vamos a reducir como en los casos anteriores que hemos visto, ¿no? Como el primer caso. ¿Ya? Y a esto se refiere esta propiedad, ¿sí? El valor. ¿Y por qué colocamos 0 o pi? Recuerda, porque el valor de 0 está representado en una línea a todos los valores pares, números enteros pares de pi, ¿no? Pares de pi. Por ejemplo, 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi caen en una misma línea. Y todos los valores pi están representados en los valores impares de pi. Por ejemplo, pi, 3pi, 5pi, 7pi, 9pi caen en esa misma línea. ¿Ah? Es por eso que vamos a repasar por esos dos valores. Y para el tercer método, que son para ángulos negativos, recuerda que hay funciones que son pares e impares. ¿A qué se refiere esto de manera sencilla? Vamos a ver, por ejemplo, que una función es impar cuando tú reemplaces una variable por una variable negativa y la expresión sea negativa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo seno de menos alfa, el signo lo voy a sacar, sale, y la solución será menos seno de alfa, ¿no? En el caso del coseno estamos hablando de una función par. Las funciones pares, lo que va a ocurrir es que cuando tú cambies las variables, en este caso la variable es el valor angular, por el valor negativo, la función continuará siendo la misma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo digo coseno de menos alfa, simplemente el signo se va a absorber y me quedaría coseno de alfa, ¿ya? Lo mismo ocurre con la secante, ambas son funciones pares y las demás simplemente lo que vamos a hacer, un criterio rápido, es sacar el signo negativo, ¿ya? Para la tangente, por ejemplo, tangente menos alfa será igual a menos tangente de alfa. Cosecante de menos alfa será igual a menos cosecante de alfa. Muy bien, por ejemplo, si yo tuviera tangente de menos 120, como esto es una función impar, es la tangente, el signo lo voy a sacar, sale menos tangente de 120. Y tangente de 120, ya no te olvides que es por reducción en el primer caso, podemos poner 90 más 30. Esto será igual a, como es 90, la función cambia a la cotangente, y como es más 30, correcta, 90 más 30 sería 120, que estaría en el segundo cuadrante. La tangente es
negativa, ¿no? Por eso que es menos. Menos por menos más, y me quedará con tangente de 30, que es raíz de 3. Para ángulos fraccionarios, ya en este caso, me va a suceder cuando yo tenga algunos valores angulares que están sometidos a una fracción. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una razón trigonométrica de un valor npi sobre k, más o menos un valor residual alfa, donde n es mayor que k. O sea, ¿qué te quiere decir? Que esto va a ocurrir para fracciones que son impropias, ¿no? Para fracciones impropias. ¿Ya? Entonces, si la fracción es impropia, entonces va a ser posible hacer esta descomposición. Que va a ser descompuesta, recuerda que un número impropio yo lo puedo descomponer en un número entero más una fracción propia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Veamos un ejemplo. Si yo tuviera tangente 95 pi sobre 2 más alfa, entonces lo que haríamos simplemente es descomponer esta fracción, ya que recuerda que es una fracción impropia. Entonces yo voy a decir 95 entre 2, una división rápida, ¿no? Así como todos conocemos, ¿sí? Lo vamos a descomponer. Entonces vamos a colocar, recuerda que hay divisiones de dos tipos, por defecto o por exceso. Entonces cualquiera que sea el caso, tú vas a utilizar cualquiera de estas dos divisiones. A ver, vamos a poner 46. Ojo, podría ser 47, pero vamos ahora a explicar por qué puse 46, para hacerlo ya de manera directa. A ver, lo que yo hago aquí es simplemente buscar un valor par. ¿Ya? Porque hemos visto que si es un valor par, se va a anular, se va a hacer 0. Y ya no voy a tener que hacer algún cálculo adicional. Si es 46, 46 por 2 sería 92, me queda como residuo 3. ¿Cierto? Entonces, si yo lo desarrollo esto, 95 medios es igual a decir 46, que es mi cociente, más 3 es mi residuo, entre mi divisor, ¿no? 46 por 2 es 92, más 3, ahí están los 95. Entonces, si lo llevamos a mi función, 95 pi sobre 2 es equivalente a decir 46 pi más 3 pi medios. Como este es un valor par, se va a convertir en 0 y me quedará simplemente tangente de 3 pi medios más alta, que es lo que voy a reducir. Recuerda que 3 pi medios es 270, es una línea vertical, la función cambia de tangente a cotangente, valor residual alfa, y 270 más alfa está en el cuarto cuadrante, que la tangente es negativa, ¿no? Entonces me quedaría menos cotangente de alfa. Otra propiedad también que vamos a utilizar son los ángulos relacionados. Llamamos ángulos relacionados puede ser la suma o diferencia de ángulos, ¿ya? De tal manera que yo tenga un ángulo que pueda relacionarlo con los ángulos cuadrantales, ¿no? O sea, puede ser x más y igual a 180, x menos y igual a 270, x menos y igual a 90, etc., ¿no? Relacionar cualquier tipo angular con referencia a los ángulos cuadrantales. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, si la suma de ángulos vale 180, vamos a ver que los senos son iguales, el coseno es igual a menos coseno de y la tangente de x es igual a menos tangente de y. O sea, los senos son iguales, los cosenos son iguales, pero cambia de signo, y las tangentes son iguales, pero cambiados de signo. Ahora, si observas, tenemos muchas posibilidades. Entonces tendría un montón de cosas que recordar. Entonces la idea no es que recuerdes todas las cosas, sino que sepas cómo calcular, ¿no? Porque acá fácilmente tenemos, a ver, son 4 por 2, 8. Tendríamos 8 tablas que recordar. Sería bastante complicado si lo deducimos de esa manera. Entonces, para que recuerdes, vamos a ver cómo calcularlo, como tú ya sabes calcular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si es x más y igual a 180? ¿No? Entonces vamos a despejar. Si despejamos acá este valor de y, me quedaría 180 menos y. X es igual a 180 menos y. Si ingresamos una función, cualesquiera que sea, a ver, vamos a ingresar por ejemplo el coseno. El coseno afecta al ángulo, entonces coseno de x es igual al coseno de 180 menos y. Estamos ingresando el coseno para ambos miembros, ¿no? Entonces, de tal manera que la igualdad no me va a afectar. Entonces acá yo puedo reducir, ¿cierto? 180 menos y es el segundo cuadrante. 180, recuerda que en este ángulo es 180, mi función no va a cambiar. Entonces está más sencillo aún.
Cuando tú tengas 180 o 360, date cuenta que tus funciones siempre van a ser iguales, no van a cambiar. ¿Ok? Y va a depender del cuadrante donde se encuentre el ángulo. Por ejemplo, 180 menos y, ¿en qué cuadrante está? Está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿quiénes son positivos? Seno y cosecante, ¿cierto? Entonces el seno va a ser positivo y la cosecante, si acá desarrollamos las otras razones, también será positiva. Las demás serán negativas. Simplemente vamos a reducir y me quedaría de esta manera, ¿no? A ver, también acá me va a quedar menos coseno de y, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría decir? Por ejemplo, acá podría relacionar algo. Si mis ángulos suman 180, el coseno es igual a menos coseno del otro ángulo. Pero si acá está con menos, pasaría al otro lado a sumar y tendría coseno de x más coseno de y. También podría decir, si mis ángulos suman 180, entonces la suma de los cosenos siempre va a ser 0. ¿No? Por ejemplo, coseno de 10 más coseno de 170, 10 más 170 me da 180. Entonces la suma de los cosenos debe ser 0. ¿Ok? Entonces ahí es una manera rápida de aplicar. O también podría decir que el coseno de x es igual a menos coseno de y, lo que mencionamos aquí en la propiedad. Y podría decir, por ejemplo, que la división de cosenos es igual a menos 1, en este caso, ¿no? Sería cuestión de cómo lo relacionas y según el problema como te plantea. También podría tener, por ejemplo, para ángulos de 90 y 270, ¿no? Ya para ver, por ejemplo, qué ocurre cuando son ángulos con línea vertical. X menos y es igual a 90. Seno de x es igual a coseno de y, coseno de x es igual a menos seno de y, tangente de x es igual a menos cotangente de y. Si hacemos lo que te he mencionado acá rápidamente, mira, como es 90 la función va a cambiar, o sea, si es seno, el otro será coseno, si es coseno, el otro será seno, si es tangente, el otro será cotangente. ¿Cierto? Si este menos y lo paso a sumar, voy a tener 90 más y. 90 más y es el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿quién es positivo? El seno y la cosecante que hemos visto. Entonces en el seno será positivo y en los demás serán negativos. ¿Correcto? Ahí lo podemos ver. En el seno es positivo y la cosecante positivo y los demás serán negativos. ¿Ya? Ojo que acá coincidieron ambos en el segundo cuadrante, pero si trabajamos con ejemplo que no es el segundo cuadrante, te debe salir igual. ¿Ah? Entonces hacemos la misma reducción que mencionamos, ¿sí? 90 la función cambia y me queda coseno de y. Cuando sea 90 o 70, mi función va a ser seno y su corrazón coseno, ¿no? Entonces acá también podría decir, por ejemplo, si mis ángulos restan 90, ¿qué podría decir? Que la diferencia del seno y el coseno es igual a 0. O también podría decir que el seno entre el coseno es igual a 1, ¿no? También ya casi pasamos a dividir. ¿Sí? Depende de las relaciones que son infinitas las relaciones que yo puedo desarrollar acá, ¿no? Según lo que me favorezca de repente en algunos problemas. Ya, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Acá era lo que te decía, ¿no? Vamos a ver en donde aparezca otro cuadrante que no sea el primero y el segundo. A ver, ¿qué pasaría acá si yo tengo 360? Recuerda, 360 mi función no cambia, por eso que son senos, cosenos y tangentes, y así los demás. Aquí este y puedo pasarlo a restar. Voy a tener 360 menos y. Recuerda que eso es el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿quién es positivo? El coseno y la secante. Por eso que el coseno es positivo, mira. Y el seno y la tangente son negativos, ¿no? Y así de repente los demás también. Recuerda que el coseno y la secante van a ser positivos en este caso. Aquí, ¿qué podría decir? Por ejemplo, si mis ángulos suman 360, la suma de senos es igual a 0. La resta de cosenos es igual a 0. Si divido los senos, debe ser igual a menos 1. Si divido los cosenos, debe ser igual a 1, ¿no? Como te digo, hay una variedad de relaciones que yo podría desarrollar. Pasamos a la parte aplicativa en donde vamos a desarrollar todo lo aprendido anteriormente, ¿ya? Por ejemplo, en la aplicación 1 podemos observar que tenemos ángulos negativos, acá un ángulo negativo y un ángulo mayor de una vuelta, ¿no? Y también un valor fraccionario cuya fracción es impropia. Porque observamos que acá la fracción es propia, significa que va a ser un ángulo menor de una vuelta. Muy bien, entonces recuerda que tengo un ángulo negativo, por lo tanto es una función imparia que es cosecante, el signo lo vamos a sacar simplemente. Y ojo acá, vamos a hacer algo después de sacar el signo. Recuerda que te dije que dividieras entre 360, ¿no? O también
hay otra técnica en donde yo voy a encontrar el número entero de vueltas, ¿no? Ya recuerda que si el número es entero de vueltas, ya simplemente lo que vamos a hacer es eliminarlo y quedarme con el residuo, que también es una operación válida. ¿Ya? Vamos a desarrollar de esta manera. Podríamos dividir 1050 entre 360 y desarrollarlo. Ya esa operación hazlo tú y date cuenta que te va a salir de la misma forma. Ya, entonces 3 por 360 es 1080 menos 30 me da 1050. Recuerda que el menos ya había salido, por eso está acá. Entonces esto va a ser 0 y me quedaría cosecante de menos 30. ¿Sí? Me va a quedar de esta forma. Pero recuerda que la cosecante es impar. Entonces el signo sale, entonces menos por menos me da más y me quedaría cosecante de 30 que vale 2. Ya desarrollamos esta primera parte. Secante de 19 pi sobre 3 me va a quedar simplemente seno de pi sobre 3. Recuerda que aquí vas a dividir 19 entre 3, ¿no? Me va a dar 6. 6 es par, se va a eliminar y me va a quedar 1. Me va a quedar entonces pi tercios. 1 sobre 3, pi tercios, ¿no? Secante de pi tercio, recuerda que pi vale 180, entre 3 vale 60, secante de 60 es 2. Muy bien, con secante de 3 pi cuarto, recuerda que pi vale 180 y pi cuarto es 45. 45 por 3 es 135. 135 está en el segundo cuadrante, donde yo puedo decir 180 menos 45 y reducir, ¿no? Menos cotangente de 45. ¿Sí? Ya que 180 recuerda que la función no cambia, segundo cuadrante la cotangente es negativa y mi valor residual es pi cuartos o 45. La cotangente 45 es 1. Entonces mi solución en este caso sería menos 1. Entonces debemos reemplazar todo lo que hemos calculado. Entonces vamos a obtener 2 más 2 sobre menos 1, resultado final menos 4, ¿no? Alternativa B. Muy bien, en una segunda aplicación vamos a sumar, mira, esta suma es interesante, coseno de pi sobre 7 más coseno de 2 pi sobre 7 más coseno de 3 pi sobre 7 más coseno de 4 pi sobre 7, así hasta coseno de 6 pi sobre 7. ¿Ya? Por aquí vamos a ver lo siguiente. Mira, acá cuando tú tengas valores de pi en valores fraccionarios, te recomiendo que relaciones ángulos acá. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú sumas 6 pi sobre 7 más pi sobre 7? Claro, ¿no? Me sale el valor de pi. Si tú sumas 2 pi sobre 7 más 5 pi sobre 7, me sale el valor de pi. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando a que los ángulos suman 180. Recuerda que por ángulos relacionados habíamos dicho que si los ángulos suman 180, la suma de cosenos es 0, ¿no? Entonces acá simplemente va a ser 0, 0 y 0. Todo se convirtió en 0 y me va a quedar 0 como respuesta final. ¿Sí? Lo que te acabo de mencionar, ¿no? Vamos a obtener esa relación ya de manera directa. Mira, ya observándolo nomás, ya lo has calculado de manera directa. ¿Sí? Si no, acá ya está más reducido, ¿no? Porque te das cuenta que la suma es 180, más amplio, mejor dicho, ¿no? Y date cuenta que estos valores son iguales pero negativos, entonces si tú los reemplazas se van a eliminar o la suma es 0, da igual, ¿no? Entonces al final, resultado final, vamos a obtener 0. En una siguiente aplicación, lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión. Mira, acá vamos a ver algo interesante, ¿sí? Pero acá puede ser un artificio, pero solamente cuando tengas divisor 2. ¿Ya? El siguiente artificio lo vamos a hacer, ojo, recapitulo acá, cuando tenga divisor 2. ¿Ya? Solamente cuando tenga divisor 2 vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, por ejemplo, yo tengo 5 pi medios. ¿Ya? Ojo que se va a poder reducir cuando sean fracciones impropias. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, a este 5, a ese valor que está en el numerador, al número réstale 1 y divídelo entre 2. Ese va a ser mi procedimiento para todo. Por ejemplo, 5 menos 1 es 4. 4 entre 2 es 2. ¿Ya? O sea, me salió par. Cuando me salga par, yo voy a colocar pi medios. ¿Ya? Si me sale par, vamos a colocar pi medios. Y si me sale impar, voy a colocar 3 pi medios. Ya, por ejemplo, acá 7. 7 menos 1, 6. 6 entre 2, 3. ¿Cierto? 3 es impar, colocamos 3 pi medios. 9. 9 menos 1 es 8. 8 entre 2 es 4. 4 es par, pi medio. ¿No?
acá es un valor entero. Recuerda que si es impar colocamos pi, ¿sí? Si es impar simplemente coloca pi. Si es impar coloca pi. Si es impar coloca pi. Y si es par coloca 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos artificios te pueden ayudar de manera rápida o realizar el cálculo con la división que ya vimos anteriormente, ¿sí? Estamos viendo acá casos donde yo lo pueda resolver de repente de manera directa, ¿no? Algunos artificios que yo te puedo ayudar, ¿no? Con esto. Muy bien, entonces si reducimos, me va a quedar de esta manera. Entonces yo voy a obtener acá coseno de 90 más alfa. Recuerda que si es 90 la función cambia. Segundo cuadrante la tangente es negativo y valor residual, ¿no? Cotangente de alfa negativo. Seno 270, 270 la función cambia, coseno, y 270 más alfa es cuarto cuadrante donde el seno es negativo. La secante de 90 más alfa es el segundo cuadrante, 90 la función cambia, sería cosecante de alfa negativo ya que estamos en el segundo cuadrante y la secante es negativa. Coseno de pi más alfa es tercer cuadrante, pi no cambia, coseno de alfa negativo ya que el coseno del tercer cuadrante es negativo. La cosecante 180 menos alfa es el segundo cuadrante. Recuerda que la cosecante en el segundo cuadrante es positivo. Entonces seguirá simplemente cosecante de alfa. Recuerda que en el denominador las funciones no cambian ya que tenemos valores de pi, valores horizontales. La cotangente de alfa acá, 180 más alfa sería tercer cuadrante, tampoco cambia. Entonces recuerda cuando tengas divisiones y productos, multiplica simplemente por cuántos valores de menos tienes. Si son pares será simplemente más y si es impar será menos. Entonces acá vemos 1 más 2 más 3 y más 4 son 4 valores negativos. Por lo tanto me va a salir valor positivo, ¿no? Entonces acá podemos eliminar cosecante con cosecante, coseno con coseno y cotangente con cotangente. Resultado final me va a quedar 1 que sería la alternativa C. En una nueva aplicación ya es algo parecido a lo que ya hemos visto anteriormente. Me dice que hay 29 términos, ya, pero acá ya tenemos más términos, ¿no? Donde tenemos coseno de pi sobre 30 más coseno de 2 pi sobre 30 y así hasta coseno de 29 pi sobre 30, ¿no? Entonces acá nos fijamos rápidamente, como tenemos valores de pi, entonces lo que vamos a hacer es relacionar, ¿cierto? Si yo sumo pi sobre 30 más 29 pi sobre 30, entonces ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que mis ángulos suman 180, ¿cierto? Y si mis ángulos suman 180, acuérdate que la suma de cosenos es igual a 0, ¿no? Entonces eso va a ocurrir en todos los valores. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Se van a eliminar ya que, por ejemplo, pi sobre 30 y 29 pi sobre 30 suman 180, pero el anterior a él, 28 pi sobre 30 y 2 pi sobre 30 también suman 180. Por lo tanto, estos se van a anular. Pero ojo, se van a ir anulando de 2 en 2. Entonces, ¿qué significa? Que lo que vas a anular, como se anulan de 2 en 2, vas a anular un número par, ¿sí? De términos. Pero tú tienes un número impar de términos. Ya tienes 29. Entonces significa que vas a ir eliminando de los extremos, lo que significa que te va a quedar el centro, ¿cierto? Te va a quedar un término en el centro, ya que vas a tener 28 términos más 1. Se van a eliminar 28 términos, te va a quedar el término central. Muy bien, ¿cómo hay el término central en una progresión aritmética? Sumando los extremos y dividiéndolo entre 2, ¿no? Por ejemplo, el término que me quedaría sería 1 más 29 entre 2, sería 30 entre 2, 15. Me va a quedar 15 pi sobre 30. Por eso decimos aquí que me queda 15 pi sobre 30. Podemos simplificar y me queda coseno de pi sobre 2. Coseno de 90 es 0. Bien amigos, llegamos al final del video y con esto también llegamos a la parte final de este primer bloque del curso de trigonometría, que corresponde a los temas del primer examen sumativo. Ya vendrá el segundo bloque a partir del tema 7 hasta el tema 11, donde trabajaremos netamente con identidades trigonométricas. Te espero en los próximos videos.